Sí, de acuerdo. Sí, señora. De acuerdo. No sé si están viendo la pantalla o ya dejé de compartir. Sí, Se dejó de compartir, jefe. ya, ahora sí. Bueno, entonces, nuevamente para todos ustedes, pues muy buenos días y bienvenidos a este espacio en el cual, pues como es costumbre, buscamos aclarar pues los criterios y de pronto las dudas que están obviamente relacionadas con todo el proceso de verificación que se están realizando con cada una de las reclamaciones que radican los prestadores. La dinámica de la reunión pues va a ser un poco la misma que traíamos el año pasado, para lo cual pues vamos a ir por componentes eh, jurídico, financiero, médico, resolviendo las inquietudes que ustedes vía correo electrónico han venido remitiendo. Eh, Esto pues para claridad de todos nosotros y que pues los lineamientos de auditoría que se apliquen a cada una de las reclamaciones pues estén lo más homogeneizadas y alineadas posibles. Entonces, de parte de ADRES, quien va a estar a cargo de la sesión es del equipo de auditoría interno de verificación y auditoría de cuentas. Entonces, vamos a empezar el día de hoy por el componente financiero, quien les va a socializar criterios asociados a este componente a cargo de Lourdes Cortés, líder de componente de dicho componente. En el componente médico Diana Carolina López, y después vamos finalmente a socializar algunos casos que se han evidenciado de glosa injustificada, identificados pues en las asistencias técnicas que se han llevado a cabo con las diferentes IPS. Entonces, por favor, pues voy a pedir muchísima atención. Cualquier duda que de pronto no quede resuelta, no quede clara, pues por favor van levantando la mano, vamos haciendo las preguntas a que haya lugar. El objetivo al final es que a todos pues nos quede absolutamente claro el ejercicio, porque pues de esto va a depender la calidad del resultado que entreguemos. Entonces, sin más preámbulo, entonces vamos a empezar por el componente financiero. Entonces, adelante, Lourdes, por favor. Buenos días. Claro que sí, jefe. El día de hoy vamos a iniciar con un caso de la aplicación en respuesta a glosa, que es la reclamación 1326-4171. En esta reclamación nos hacen la siguiente pregunta. Si en el primer ingreso reclaman el servicio en el ítem 2101, rayos X de muñeca y rayos X de antebrazo, cantidad 2, valor unitario 65.400, valor total reclamado 130.800 y se impone la glosa 3209 a la cantidad 1 de rayos X de antebrazo y la glosa 4308 por mayor valor cobrado que debió reclamar 62.800 como valor unitario, según el año de prestación del servicio. La reclamación quedó en estado no aprobado por glosa general. En las imágenes, digamos que estamos viendo en la actual diapositiva, podemos observar que efectivamente digamos, la relación que nos hace la firma auditora coincide con los datos que se encuentran en el aplicativo. Relacionan una glosa total, relacionan la glosa 3209 y la 4308. En la parte inferior tenemos las observaciones que aplicó el auditor al momento de hacer la auditoría, donde precisa que la 3209 se le aplica una radiografía de antebrazo debido a que no está justificado y la 4308 aplica al código 2101 sin precisar inicialmente, digamos que esta es una de las observaciones, qué servicios, qué rayos X son los que estamos glosando por la glosa de reliquidación. Y al final nos indica que el valor glosado, se entiende, aunque no es muy clara la observación, es de 2.600 pesos. Siguiente diapositiva, jefe, por favor. Cuando la IPS reclama nuevamente por respuesta a glosa este radicado, ¿qué sucede? Que la IPS me relaciona
el servicio 21101 con una cantidad 2, un valor unitario 65,400, generando, digamos, la misma información que nos haya reclamado o relacionado en la reclamación anterior, pero el valor reclamado es de 64,900. Esta es la información que nosotros pues estamos viendo en la reclamación actual. ¿Qué precisión nos hace la firma auditora? En la entrada de respuesta glosa, la IPS reclama 21101 como cantidad 2, valor unitario 65,400, valor reclamado 64,900, cambiando este último valor respecto al inicialmente reclamado. Entonces, la información que nosotros estamos observando en el estado de cuenta, nosotros tenemos que hacer la auditoría en conjunto con lo que la IPS nos está aportando en los soportes físicos de la reclamación. Es aquí donde nosotros encontramos que en un documento que es la respuesta glosa que hace la IPS, ella nos precisa que está aceptando la glosa de mayor valor, que es la 4308, al código 21101 y adicional que nos está aceptando la glosa por la radiografía de antebrazo. ¿Sí? Entonces, digamos que acá nosotros lo que hacemos es un análisis de toda la reclamación para entender qué es lo que la IPS nos está reclamando. Entonces, en este caso puntual, con la observación que ellos nos emiten en la respuesta glosa y cómo nos están reclamando, es evidente que primero nos están aceptando la 3209 y nos están aceptando la de mayor valor cobrado. Entonces, el valor reclamado que está en color verde, acá nos está relacionando un rayos X, 1, ¿sí? ¿Qué sucede? Que ellos hacen un ajuste, entre comillas, al valor reclamado. Sin embargo, ellos nos están cobrando 64,900. Pero al momento de hacer el cálculo del valor para el servicio en el año 2023, nos da que ese servicio es de 62,800. Entonces, ¿cómo debemos proceder al momento de hacer la auditoría de esta reclamación? Siguiente diapositiva, jefe, por favor. Nosotros al momento de hacer la auditoría, digamos que ya hicimos el análisis donde sabemos que vamos a reconocer un rayos X y que le tenemos que aplicar una glosa de 4308 porque el servicio vale 62,800, ¿vale? Entonces, derivada de esa auditoría, vamos a responder las preguntas que nos hace la firma auditora. La primera es, ¿qué valor se tiene en cuenta para reliquidar un ítem de imagenología cuando en la entrada inicial reclaman 2 rayos X, aunque el valor corresponde a solo una unidad y en respuesta glosa siguen reclamando la cantidad 2? Entonces, cuando nosotros analizamos cada una de las variables que se asocian a la reclamación, como ya les expliqué, podemos determinar que el valor reclamado corresponde al valor de una radiografía, debido a que la IPS está aceptando la glosa 3209 por el rayos X de antebrazo. Por lo que el valor que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder hacer la reliquidación de ese servicio que nos están reclamando son los 64,900 que está en la columna de total reclamado. Y debemos, como ya evidenciamos que el valor es 62,800 y me están reclamando 64,900, debemos reiterar esa glosa 4308 que aplicamos en la primera entrada y descontamos la diferencia al momento pues, de hacer el cálculo. La segunda pregunta que nos hace la firma auditora es, al reliquidar este caso, ¿qué glosa se impone para que esté asociada? Para el caso, pues como ya les expliqué, la glosa que nosotros vamos a reiterar es la 4308, pues debido a que el ítem es una radiografía, ¿vale? Y en esta observación, nuevamente vamos a relacionarle a la IPS cuál es el valor que yo voy a glosar, pero es importante precisarles a ellos que ese valor que yo voy a glosar es por unidad, para nosotros poder ser lo más claros posibles con las entidades y de esta forma, pues que ellos entiendan más la glosa o el motivo por el cual no se les va a hacer algún pago. La tercera pregunta
que nos hacen es, procede la glosa 4103, aunque no reclama mayor cantidad ni mayor valor al inicialmente glosado, no aplicaría la glosa 4103, debido a que en el caso que nosotros acabamos de evidenciar, pues no tiene relación alguna con reclamaciones pagadas en la base del CIECAD o base de siniestros pagados. Siguiente diapositiva, jefe, por favor. Cuarta pregunta. Por lo anterior, se solicita indicar qué valor se debe tomar para reliquear el ítem. Ya esta pregunta ya fue la que le dimos respuesta en la pregunta número 1. La quinta pregunta. Adicional, de acuerdo a las reglas establecidas, toda reliquidación debe mantener una glosa asociada, ¿cuál se impondría? Recordemos que acá ya en la pregunta número 2 se indicó que vamos a reiterar la glosa 4308. Sexta pregunta. ¿Es procedente la glosa 4013, dado que según lo descrito en el manual de auditoría frente al resultado del proceso, indica la factura del medio magnético no registra los ítems, cantidades, valores inicialmente glosados, pero como se indicó anteriormente, la IPS no reclama ni mayor cantidad ni mayor valor inicialmente glosado, aunque en la entrada inicial no se aprobó nada? El ítem sí tuvo imposición de glosas, ahora la IPS en su respuesta a glosa indica que acepta las glosas que ya les mencioné y aún así continúan reclamando cantidad 2. Entonces, para este caso en específico no aplicaría la glosa 4013 debido a que, como ya digamos se ha mencionado, como lo indica el manual, la factura del medio magnético no registra los ítems, cantidades y valores inicialmente glosados. En el caso que acabamos de evidenciar y analizando cada una de las variables, el ítem me están reclamando el mismo servicio. Las cantidades son las cantidades que me glosaron. Y el valor, pues digamos que en este caso no fue modificado como tal porque ellos están aceptando el hallazgo. ¿Qué es lo que sucede? Que como me están reclamando el mismo ítem, me están reclamando la misma cantidad, el valor está por debajo del valor inicialmente glosado, pues por estas causales nosotros no podemos generar una glosa 4013, puesto que ellos están aceptando, digamos, parcialmente los hallazgos que nosotros les notificamos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok. La siguiente pregunta es el radicado 13166017, donde nos relacionan que en el primer ingreso se glosó una estancia por habilitación de complejidad. En ingreso actual se ajustó el código en medio magnético y se anexó una nota crédito relacionada en la factura y el descuento de estancia, pero no anexó un detallado de factura con el ajuste del código del valor. Se debe aplicar glosa 2108, ya que la entidad anexa la factura de venta inicial. Entonces, en esta imagen nosotros tenemos cuál es el resultado de la auditoría, que fue pues, en mayo del 2023. Se aplicó una glosa 3302 al servicio de estancia por habilitación de alta complejidad, ¿sí? Con el código 38132, habitación bipersonal por un costo de 367,700. Siguiente diapositiva, jefe, por favor. ¿Qué sucede acá? Que cuando en la respuesta glosa la IPS hace nuevamente su reclamación, ellos hacen un ajuste derivado de una glosa que se aplicó en la entrada anterior. Ellos reclaman el código 38122, habitación bipersonal, para poder subsanar esa glosa 3302 que se le colocó inicialmente y disminuyen o el valor a reclamar es inferior al que nos reclamaban inicialmente, que en este caso pues serían 280,000 pesos. Acá se anexa la imagen de la nota crédito de la factura, donde pues podemos corroborar la información que ellos nos están haciendo. Entonces, para este caso en particular, se debe avalar el ajuste que realiza la IPS directamente en el magnético.
debido a que, como ya les mencioné, es derivado de una glosa que nosotros aplicamos en la entrada anterior por la complejidad del servicio. Entonces, acá no daría lugar a la glosa 2108 ni 4013 debido a que el ajuste que ellos están haciendo o la modificación que ellos están haciendo a la reclamación es para subsanar una glosa de habilitación, y de esta manera, pues digamos que cuando los cambios que se realizan es derivada de la auditoría que nosotros del resultado de auditoría que nosotros le emitimos, pues ellos pueden hacer el ajuste correspondiente y esto no da lugar a ninguna de las dos glosas. ¿Claro esa parte? ¿O tienen alguna duda? Recuerden que acá el punto, digamos, principal es que los cambios que hagan siempre deben estar derivados de una glosa, ¿sí? De una glosa 3112 o de una glosa que en este caso es la 3302. Pero para nosotros poder determinar si aplica o no aplica una glosa de consistencia o una glosa 4013, debemos hacer el análisis completo tanto de la reclamación o de los soportes actuales, como de la auditoría que nosotros emitimos en la reclamación anterior, ¿vale? Siguiente, jefe, por favor. El tercer caso es el radicado 1350-50-20, donde nos indican que se aplica la glosa 4409 en la primera entrada debido a que el CUFE era ilegible y en ese momento la factura venía escaneada. La IPS anexa nuevamente la factura. En esta ocasión, la IPS anexa factura en formato PDF, el cual se puede leer el CUFE. La glosa 4410 como nueva. Recordemos que la creación de la glosa 4409 y 4410 se generó en la versión 8 del manual el 1 de abril del 2024. Por lo tanto, como ustedes pueden observar en la imagen, la fecha de erradicación de esta reclamación fue el 13 de enero del 2024, lo cual no da lugar a la aplicación 4409 y 4410 para este caso que estamos evaluando. ¿Preguntas? Ok. Ya le doy paso al componente médico por parte de no habían más inquietudes de las firmas auditoras. Muy buenos días a todos. Entonces vamos a iniciar con las preguntas que se realizaron a componente médico. La reclamación terminada en 6271 sobre soporte de administración de medicamentos indica lo siguiente. Soporte que no cuenta con hora de administración de medicamentos se puede generar completitud documental ya que son ordenados para administrar ahora. Evidentemente se hizo la revisión de la reclamación y las cantidades que se están reclamando corresponden a una cantidad. Se puede hacer completitud, recordemos, con notas de enfermería, con las notas de evolución. Es decir, que para esta pregunta, con este soporte particular, es válido este soporte para la administración de medicamentos. También recordemos que esta reclamación se auditó por primera vez en el año 2023, es decir, que aplica el manual 5 para su auditoría, cumpliría con los requisitos que se solicitan para administración de medicamentos. Para la segunda pregunta, en donde indican en otros casos se evidencian medicamentos ordenados cada 8 horas sin registro de la hora de administración en el soporte, es importante enviar este tipo de casos para que hagamos la verificación precisa y demos pues obviamente el lineamiento que haya lugar, porque como acabo de indicar, se puede hacer completitud con notas de enfermería, con hojas de evolución, y entonces es importante que cuando estos casos se presenten, se envíen para este tipo de asistencias técnicas y nosotros podamos pues verificar y dar un lineamiento completo y pues estandarizado a lo que debe hacerse. Siguiente diapositiva, por favor, jefe. Para la segunda reclamación terminado en 677, está preguntando sobre la glosa 2103. Entonces, para esta respuesta a la pregunta que se hace es la siguiente. Para este caso aplicamos manual 5 sin glosa 2103 o hacemos retroactivo el manual 8 por fecha de erradicación posterior al 1 de enero del 2014. Entiendo yo que es 2024
y aplicamos glosa 2103. Hay que precisar dos cosas importantes acá. Nosotros aplicamos el manual a la auditoría de respuesta a glosa con base en la fecha de la erradicación de la primera reclamación. Entonces, para precisar que esta fecha de erradicación de esta reclamación que estamos verificando fue el 16 de enero del 2024. Para esta reclamación no aplica manual 5, aplica manual 7. Y ese tipo, digamos, de verificación es la que toca realizarse cuando se vaya a iniciar el mecanismo de respuesta a glosa y de su auditoría. Segunda precisión, en el manual 7 se indica que las reclamaciones radicadas a partir del 1 del 2024 se les va a verificar la glosa 2103 en cuanto a la inconsistencia entre soporte C relacionada y soporte C relacionada en el medio magnético. Es decir, que tanto para el manual 7, y también trajimos a colación esta diapositiva que se le presentó a las firmas el 28 de diciembre del 2023, en donde se indica que las reclamaciones por radicadas en esta fecha se les va a hacer la consistencia de esta información. No hablemos de retroactivo, porque evidentemente ya se había como dado el alineamiento de auditoría, ya estaba soportado en el manual 7, es decir, que para este caso de esta reclamación puntual aplicaría la verificación de la glosa 2103 de soportes contra FURIPS. Entonces, para este caso puntual, jefe, por favor, la siguiente reclamación. Tenemos que Fundación María Reina tiene 2 sedes. En el archivo, obviamente, que ustedes tienen de consulta de REPS histórico, corresponde la sede 01 Fundación María Reina y la sede 03 Fundación María Reina Ambulatoria. Como señala el manual, vamos a verificar la sede en donde se preste el servicio según el soporte que nos adjuntan. En el soporte que nos adjuntan, la reclamación pertenece a la fecha de prestación del 21 de noviembre del 2023, en donde indique su parte superior, Fundación María Reina, Historia Clínica de Consulta Externa. A su vez, también generan una orden médica de esa misma fecha en donde señala que el servicio es consulta externa. Es decir, que el soporte me indica que la sede en la que se prestó este servicio corresponde a la sede 03. Hacer nosotros la verificación de la glosa 2103, vamos a darnos cuenta que la sede relacionada en el medio magnético corresponde a la sede 01 y la sede que están soportando corresponde a la sede 03. Es decir, que aplica la glosa 2103. Esta reclamación en particular, la primera entrada se glosó por esta causal, es decir, que para la segunda entrada vamos a reiterar la glosa en particular. No sé si existan preguntas o sea claro el criterio hasta ahí. Perfecto, muchas gracias. Por parte del componente médico no había más preguntas. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, a continuación, vamos a retroalimentar o socializar algunos casos derivados o evidenciados en las asistencias técnicas que se han venido desarrollando desde la ADRES. El primer caso que tenemos acá para mostrar es el caso de una glosa 2103, donde se invocó por una inconsistencia en fechas de atención, ¿sí? Resulta que estamos hablando de una historia clínica, de una atención hospitalaria, en la cual toda la historia clínica es consistente en la fecha de ingreso y egreso que aparece en el medio magnético, que es del 20 de marzo al 30 de marzo del 2024. Sin embargo, existe un folio, según la nota de la glosa 2103, 202, donde la fecha que registra es 23 de marzo 2. Se omitió colocar el número 4 y por esa razón, en el marco de la auditoría, pues se aplicó la glosa 2103. Entonces, aquí, pues para decirles a ustedes que cuando nosotros estamos haciendo la auditoría, acordémonos que esto es una revisión integral que estamos haciendo sobre el documento. Cuando nosotros estamos encontrando un documento clínico en el cual evidenciamos que toda la información es consistente y que seguramente en este control de glucometría que les estoy mostrando en pantalla, la persona omitió colocar el 4 al final, tampoco podemos desconocer
que pues ese mismo día hubo otros controles de glucometría que responden a la fecha y que nos dicen que la fecha es 2024. Y adicionalmente, si tenemos en cuenta todos los demás soportes, historia clínica, como evoluciones, notas de enfermería, hojas de medicamentos, toda la información es consistente en el año 2024. Entonces, en ese sentido, pues la glosa 2103 no debió haberse invocado y debió haberse tenido en cuenta los demás soportes que estaban anexos a la reclamación. En este siguiente caso de la glosa 1002 por víctima fallecida para la fecha de la prestación del servicio, entonces, número uno, importante que cuando nosotros vamos a colocar, esto fue uno de los criterios que justamente se entregaron desde diciembre del año 2023, donde se les solicitó a la firma que cuando vayamos a colocar número uno la glosa 1002, pues precisémosle al prestador cuál es la fecha de fallecido que aparece en la base de la registraduría, ¿sí? Para que pues ellos puedan hacer las verificaciones y obviamente presentar la respuesta de subsanación a la misma. Número uno. Número dos, si yo voy y miro el documento clínico y me doy cuenta que el paciente, que la fecha de fallecido que aparece en la RENE, que es el 16 de junio del 2024, corresponde a la fecha de la atención, porque resulta que el paciente ingresó en mal estado general y fallece ese mismo día, pues la glosa se cae de su propio peso. Nosotros no deberíamos estar colocando glosas por víctimas fallecidas cuando fallecen ese mismo día durante esa atención. Esto también ha sido algo que se ha reiterado en diferentes oportunidades y pues es algo que vuelve hoy a pasar. Estos son obviamente glosas y con estas glosas pues son impactos económicos al prestador, tiempos, reprocesos y todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, para que por favor estemos muy pendientes. O sea, aquí no es solamente correr la validación y que lo que me diga la validación y aplico la glosa, no, porque aquí nosotros tenemos un deber de entrar a verificar el documento clínico aportado para poder descartar justamente lo que les estoy diciendo. Porque si aparece que el paciente fallece el mismo día de la atención, la glosa 1002 no procede, como en este caso. En otros casos se evidencian glosas a servicios de ayudas diagnósticas, glosados porque no tienen justificación según el examen físico inicial y adicional no se evidencia reporte. Entonces, número uno, digamos, ustedes saben que cuando nosotros estamos evaluando los requisitos esenciales en el marco de la auditoría, entonces uno es que los servicios estén debidamente justificados, dos, que los servicios estén debidamente soportados, entre otros requisitos que evaluamos. Cuando nosotros vamos a entrar a verificar la justificación del servicio, pues cuando entramos a verificar la historia clínica, a nivel de extremidades, si ustedes verifican, se los resalté en color amarillo, el paciente presenta dolor a la palpación en región sacrococcígea, tiene crepitación local, ¿cierto? En extremidades tiene dolor a la palpación y flexoextensión de cadera derecha, tiene cojera antálgica, ¿sí? Y esto se da producto de un trauma en región lumbosacra y además de caderas, asociado a dolor local, limitación funcional, cojera antálgica y finalmente el profesional solicita el estudio, que en este caso es la columna lumbosacra y el RX de pelvis. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos herramientas suficientes, acuérdense que nosotros en el marco de la justificación tenemos que leer, insisto, integralmente la cuenta. Entonces, miramos el paciente por qué está ingresando. Por supuesto, para nosotros es absolutamente clave que sea derivado de uno de los eventos que reconocemos, ¿cierto? Dos, que el paciente haya tenido traumatismos a nivel de la zona anatómica que estén solicitando evaluar. Y tres, que en el examen físico, en las evoluciones médicas, pues se esté argumentando, se esté justificando, se esté estableciendo la relación directa con las lesiones sufridas a causa del accidente o evento. Y en este caso, como ustedes se pueden dar cuenta, hay herramientas suficientes para poder reconocer y aprobar estos rayos X. Ahora, cuando vamos a entrar a evaluar el reporte, cuando dicen adicional no se evidencia reporte, pues entremos a evaluar entonces la glosa 3109, porque pues
Una cosa es que yo no tenga justificación en la historia clínica y otra cosa es que no tenga el reporte. Si no tengo el reporte, pues tiene otra causal de glosa donde le voy a decir no tengo el soporte o le voy a descontar el 25% del valor del estudio porque no tengo el soporte. Entonces, siempre tengo que analizar esas dos variables en el marco de la auditoría, pero pues tengamos en cuenta lo que les acabo de mencionar y es hacer la lectura integral del documento, ¿cierto? Para poder determinar si está justificando o no el cobro de estos servicios médicos, porque pues acordémonos que esto al final del día se termina convirtiendo en reprocesos no solamente para el prestador, sino para nosotros, porque pues a nosotros nos toca volver a auditar esa respuesta a la glosa. Bueno, esto es un poco de los casos que yo ya les había mostrado en la sesión la última vez y es con respecto a la liquidación de los procedimientos y es verificar muy bien, o sea, hay que revisar la herramienta si es posible, cómo se están liquidando los procedimientos, porque existen casos donde la entidad está reclamando un único procedimiento como procedimiento principal, en este caso un tratamiento de quemaduras, y estamos colocando glosas porque existe un mayor valor. Y cuando pues hacemos la liquidación de ese procedimiento, pues no se evidencia ese mayor valor en el caso que estamos evaluando. Este otro caso fue de la glosa 2102 por propietario extranjero, ¿sí? Y aquí me llama muchísimo la atención porque digamos que si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de una persona extranjera, aquí en la nota aclaratoria de la glosa le registran que cuando sea una persona extranjera, se le debe anteponer el código del país de nacionalidad de la persona de 3 caracteres de acuerdo a la norma internacional, bueno, 180.316.6-1. Es bien sabido, ¿cierto?, que cuando estamos hablando de los tipos de documento, adulto sin identificación, menor sin identificación o documento extranjero, ¿cierto? Tenemos unas circulares 24 y 29 que nos dicen cómo se deben identificar estas personas cuando son extranjeras, pero no ha sido posible obtener su identificación, ¿sí? Entonces, cuando yo no puedo obtener la identificación, o el prestador no puede obtener la identificación de la persona porque llegó en malas condiciones o porque no aporta documentos, ¿sí? El prestador lo que debe hacer es identificar a la persona y es asignarle el tipo de documento adulto, menor sin identificación, y en cuanto al número, pues en efecto debe anteponer el código del país de origen, seguido el número de documento de la persona o el consecutivo que tenga el prestador. Sin embargo, pues aquí me llama la atención porque estamos hablando de un propietario que tiene una cédula de extranjería. En el anexo de la reclamación, la IPS aportó la licencia de tránsito donde se puede evidenciar claramente que el documento corresponde a una cédula de extranjería, ¿sí? Donde sabemos que la cédula de extranjería pues tiene caracteres netamente numéricos y estamos exigiendo que deben anteponer el código del país de origen. Entonces, tengamos mucha precaución, si hay dudas con respecto a esta situación y si se requieren ampliación de la información, por supuesto estamos para hacerlo. Justamente por eso estamos en este espacio y pues llama mucho la atención cuando pues digamos que en las asistencias, en las capacitaciones, en los diferentes encuentros que hemos tenido, pues en ningún caso se ha informado de que la cédula de extranjería para las personas extranjeras pues deban anteponer el código del país de origen. Insisto, esto únicamente aplica para aquellas personas sobre las cuales el prestador no pueda identificarlas por casos como los que menciono, porque no aporta el documento, porque está irregular, porque tiene los documentos en trámite, porque la persona llegó en malas condiciones generales y al final del día el prestador pues debe identificar a la persona pues para avanzar en todo el trámite administrativo que permita pues obviamente todo el cobro de los servicios médicos que se presten producto pues de estos accidentes. Aquí pues hubo otra situación con una IPS, que esta IPS está ubicada en La Guajira, la IPS de esta reclamación, y de acuerdo pues a lo que define el artículo 87 del manual tarifario SOAT, que está compilado en el anexo técnico 1 del decreto 780, mire, fíjense que el incremento del 25% adicional también aplica para los derechos de sala de cirugía, ¿sí?
Y nosotros, pues en el marco de la auditoría, digo nosotros, me refiero a la firma auditora, aplica la glosa mayor valor cobrado en derechos de sala de cirugía y no tiene en cuenta ese incremento del 25%. Entonces, para que por favor, insisto, yo estoy viendo últimamente muchos errores en la liquidación de los procedimientos. Hay que prestarle muchísima atención a eso porque pues se están aplicando muchísimas glosas por mayores valores que no aplican y se están liquidando procedimientos que aun cuando son principales pues se está descontando algún valor. Y adicionalmente, pues nada, o sea, tengamos en cuenta lo que define el anexo técnico 1. Acuérdense que esta es nuestra ruta de navegación y el anexo nos está diciendo que se puede reconocer ese 25% adicional a derechos de sala de cirugía, pues por supuesto nosotros debemos actuar en consecuencia. Bueno, aquí se vuelve a presentar algo una situación que nosotros ya tuvimos el año pasado con unos paquetes, con uno de los primeros paquetes que se empezaron a comunicar a los prestadores de servicios de salud y hoy desafortunadamente volvemos a presenciar y a evidenciar o identificar los mismos errores y es ¿cómo es posible que nosotros en el marco de la auditoría estemos a una roxicaína simple, como ustedes lo están viendo en la primera imagen, le estemos aplicando una glosa 3202 que porque la consulta no está justificada, ¿sí? Se reconoce una interconsulta por especialidad. Esto es un tema que hay que revisar de manera exhaustiva. Esto es un tema que ya nos pasó a nosotros el año pasado, insisto, cuando sacamos los primeros paquetes, pero son errores, son situaciones que no deberían estarse presentando en este momento de la auditoría que estamos desarrollando. O sea, con toda la experiencia y con todo el bagaje y todo el ejercicio que ya hemos venido haciendo, pues no podemos seguir estando cometiendo este tipo de errores de cara pues a los resultados que estamos comunicando al prestador. Hoy el prestador, una de sus principales quejas, y con toda la razón es, yo como contesto, ¿qué necesita que le conteste? ¿Qué es lo que me está glosando? ¿Sí? Y ustedes a mí me van a tener solamente en cuenta una oportunidad para subsanar esta glosa. Entonces, ¿qué les contesto? Les contesto a la roxicaína, les contesto a la consulta y cuál es la consulta, ¿sí? Porque es que podemos tener muchas consultas o interconsultas en una reclamación. ¿A cuál estamos haciendo referencia? Estas notas aclaratorias, descripción de las anotaciones, acuérdense que tenemos que hacer una ampliación, si bien es cierto, ustedes tienen una estructura de glosa, porque pues obviamente la idea es que todos hablemos del mismo idioma, acuérdense que ustedes al final pueden poner una coma y hacer la aclaración y la precisión que se requiera para que el prestador le quede tan claro el hallazgo que de esta manera podamos permitir que puedan subsanar. En este caso, pues están reclamando más de una interconsulta y estamos diciendo que no está justificada, se reconoce una interconsulta por especialidad y pues no estamos siendo claro a qué especialidad estamos haciendo referencia. Uno. Dos, pues tampoco la estamos colocando al ítem que corresponde. Lo mismo pasa en el siguiente ejemplo donde están colocando una glosa a un cuadro hemático y la glosa dice que los honorarios profesionales diferentes a médicos, terapia física, no están justificados, ¿sí? Entonces, por favor, revisemos muy bien la data, revisemos muy bien la BDT de resultados que se vaya a entregar, que la glosa esté respondiendo al elemento que se esté glosando, que seamos lo suficientemente claros y precisos con la glosa que estamos colocando, porque pues acuérdense que de esto depende que el prestador pues nos subsane la glosa que estamos invocando pues en el marco de la auditoría que estamos adelantando. Aquí pues otro ejemplo, a un hemograma le aplicaron una glosa que porque el soporte del naproxeno estaba ausente o incompleto. Entonces, esto sucedió en el paquete específicamente 29076. Por favor, revisemos muy bien qué es lo que estamos entregando, cómo lo estamos entregando. Por supuesto, pues de parte de ADRES también se harán las respectivas y se aplicarán las respectivas medidas de control, pero pues insisto, esto es algo que en este punto de la auditoría que estamos desarrollando, pues no debería estar ocurriendo. Otro de los situaciones que se evidenciaron en las asistencias es lo siguiente, y es que
Nosotros sabemos que cuando estamos haciendo auditoría y analizando la glosa 2108, sabemos que nosotros tenemos que comparar el medio físico con el medio magnético, mi factura física con mi factura magnética, que es mi FURIPS 2, ¿sí? Cuando nosotros entramos a comparar esa información, en este caso, si ustedes ven los insumos facturados en el aplicativo o en el FURIPS 2, ¿cierto? Ustedes evidencian que la EPS por alguna razón relacionó tornillo cortical de 35 por 18 y 12 mm, ¿cierto? Y colocó unos valores unitarios y unos valores reclamados, ¿sí? Cuando entramos a los insumos facturados, que es lo que está en la factura electrónica de venta, resulta que lo que encontramos es que no nos relacionaron el material de osteosíntesis, sino que por esos valores uno puede evidenciar y por esas cantidades se puede evidenciar que lo que están facturando es un catéter venoso periférico y un oxígeno gas medicinal. Ese es el análisis que nosotros como auditores estamos llamados a hacer y a invocar la debida inconsistencia. Pero nosotros en el marco de la auditoría, cuando vamos a colocar la 2108, no podemos decir que hay una inconsistencia físico-magnético, que porque en el magnético dice tornillo cortical y en el físico no se evidencia el elemento facturado y por esa razón no se puede verificar su inconsistencia. Justamente ese es nuestro trabajo, verificar esa inconsistencia. Y claramente aquí se está evidenciando que la inconsistencia está en que en el medio magnético me dijo tornillo y que en el medio físico me dijo catéter, y eso es lo que le tengo que ilustrar o presentar al prestador para que él sepa, ¿cierto?, cuál es el ajuste que tiene que hacer de cara al medio magnético. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta, esto no es, esa es justamente la tarea y el deber y el espíritu del auditor, del ser humano que está revisando cuenta por cuenta, de poder identificar este tipo de inconsistencias en el marco de la auditoría. Hasta aquí eran los casos que teníamos para retroalimentar, para socializar con ustedes. No sé si aquí hay manos levantadas, dudas, preguntas, inquietudes. Queda claro las respuestas dadas a las preguntas, quedan claros los criterios que se han socializado en el marco de este espacio, o queda alguna duda adicional que deba ser aclarada o precisada. No, señora, todo queda claro. Vale, Jenny, muchas gracias. Entonces, pues nada, si no hay preguntas, pues les agradezco a ustedes muchísimo la asistencia, la participación, al equipo, muchísimas gracias. Como siempre, cualquier requerimiento, cualquier duda, cualquier solicitud adicional, no duden en escribirnos. Con gusto, pues estamos atentos para resolver las dudas, inquietudes que tengan ustedes de cara al proceso. Les pido que por favor, pues estemos muy atentos, muy concentrados, muy pendientes de los criterios, para que de esta manera pues podamos garantizar los resultados de la auditoría que estamos desarrollando. Nada, nuevamente muchísimas gracias, y si no hay pregunta, entonces pues nos despedimos. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias. Gracias, Gracias. Ana. Feliz día. Gracias. Buen Muchas día, gracias. Hasta luego. Gracias, buen